Bienvenidos a un nuevo capítulo de Entre Amigos Insignificantes. El día de hoy tenemos un tema bueno para las amas de casa, para todos los que tenemos niños en casa también. Así que sin más, y tenemos a alguien especial hoy. Tenemos un invitado especial. Así que sin más, Yo soy Rubén. yo soy Romina. Yo soy Ornella y juntos somos Entre Amigos Insignificantes. Bueno, y el tema del día de hoy es cuándo llevar a un niño a consulta psicológica. Y para este tema, justamente traemos una invitada especial, la psicóloga clínica Johanna Zambrano, quien también es nuestra colega y estudió muchos años con nosotros en la universidad. Claro que sí, le damos la bienvenida a Johanna, que el día de hoy nos acompaña, pues eres bienvenida a este espacio. Johanna, por favor. Hola chicos, hola, ¿qué tal? Mucho Soy gusto. en la esquina, así que me cuesta saludarte. Nos saludamos así. ¿Cómo haciendo? Entonces, el tema de hoy ha sido pedido por muchas personas, sobre todo porque también en nuestro público hay madres de familia, hay allí gente que está interesada en el tema, pero antes de eso, Johanna, queremos saber qué estás haciendo, en qué estás trabajando, cuál es tu nicho de trabajo. Ok chicos, bueno, gracias primero por la invitación, por abrirme un lugar en este espacio donde se conversa de todo un poco. Bueno, soy psicóloga clínica, laboro actualmente como psicóloga en el DS de un colegio, desde ahí tengo la oportunidad también de acompañar niños y adolescentes y también tengo consulta privada donde atiendo y tengo experiencia en casos con niños y también adolescentes. ¿Qué tal tu experiencia en este ámbito, en las infancias? Que creo que algo de eso convoca también en tu rol como persona, como un individuo en esta sociedad que te lleva también a trabajar en esta población. Pero con nuestro tema, desde tu experiencia, ¿cuándo crees que es necesario? ¿Cuál es la edad? ¿Cómo crees que se desarrolla ese tema? Claro, es una duda que circunda mucho, más que todo en padres, ¿no? En los cuidadores primarios de los niños. Digamos que una de las causas principales por las que se consulta son siempre por problemas conductuales. Claro. Entonces, digamos que una de las primeras señales que se ve, y a veces no de parte de los padres, no de parte de los cuidadores, sino más de las instituciones. Son las instituciones, digamos, las que por ahí tienen esta mirada sobre los niños y son quienes nos envían a los niños, de cierta manera, a consulta. No hay una edad delimitada. Actualmente trabajamos con niños muy pequeñitos, lo cual también es una práctica bastante ética, ¿no? Porque estamos hablando de seres, de individuos que aún no están atravesados por la palabra, pero si hablamos obviamente desde la orientación del psicoanálisis, están atravesados por el lenguaje. Ellos ya vienen en el baño del lenguaje, que son dados por sus otros, en este caso sus padres, sus familiares. Desde tu experiencia, ¿cuál ha sido la edad mínima que has receptado como paciente en consulta? Mis pacientes más pequeñitos han tenido entre 2 años y medio y 3 años, los más pequeñitos. Claro, Y podrías pequeños. un poco como comentar quizás cómo es quizás el desarrollo, cómo se puede trabajar un poco la terapia con ellos, porque a veces hay un poco de desconocimiento y creo que a veces los padres por eso dicen como, ¿por qué voy a llevar al psicólogo o a terapia si mi hijo todavía pues no habla, no logra expresarse? Entonces quizás para que incluso en casa puedan entender cuál es el rol realmente o cómo es la intervención del psicólogo en estos casos. Claro, uno se espera que como está tan pequeñito, digamos, son niños en vías de desarrollo. Si hablamos desde la psicología como tal, un niño es un ser que está en pleno desarrollo evolutivo. Entonces lo vemos desde los hitos del desarrollo. ¿Cuáles son los logros que tiene que tener un niño en determinada etapa? ¿Sí? Entonces desde la psicología digamos que lo vemos desde el tiempo un poco más cronológicos, como lo esperable de un niño entre 2 años, 2 años y medio. Que comience a emitir palabras, que comience, no sé, a vincularse, cómo juega, ¿no? Este tipo de cosas. Pero desde la orientación del psicoanálisis, sabemos que muchas veces hay cuestiones que responden a tiempos lógicos, que no son correspondientes con la edad. Entonces vienen los pequeñitos porque aún la palabra no ha llegado, porque tienen problemas con cosas
tan de la vida cotidiana, por ejemplo, ir al baño. Claro. Sí. Ya, o sea, para muchos puede ser nada, puede ser bueno, será que ya aprende, pero no está de más llevarlo justamente a tener alguien que tenga la experticia de trabajo como para que con la mirada clínica, bueno, pueda determinar a qué mismo responde esta situación o esta sintomatología que se presenta. Claro que de cierta forma no corresponde todo el tiempo a algo conductual. O sea, siempre hay Exacto. algo más que está de trasfondo, que esa es nuestra invitación todo el tiempo en este espacio, que a veces creemos que todo va por la conducta, o todo va por lo corpóreo, todo va desde el síntoma visible, pero Por creo que supuesto. también dentro de esta mirada clínica que tú mencionas, va más allá, ¿no? ¿Cómo trabajas ese contexto en esta clínica que tú practicas con adherencia con los padres, como esta visión de apoyo incluso con padres? Claro, mira, lo que me ha dado esta experiencia de trabajo es que este modo de hacer con la infancia, con los adolescentes, también es trabajar con la familia, Claro. ¿no? Es trabajar mucho en conversar con los padres y también devolverles un poco de esa mirada que ellos traen sobre este niño. Porque te traen el niño que se porta mal, como que te lo traen a que tú lo repares. Tenga, se lo dejo, repárelo, como que algo no marchara con ese niño. Pero entonces uno se mete mucho en la novela familiar en la que se está desarrollando este sujeto, ¿sí? Como para tratar de entender qué es lo que está pasando realmente con esta historia y a qué responde. Realmente hay algo ahí que amerite, no sé, llamarlo ya un diagnóstico como tal, porque también estamos en la época donde los diagnósticos tempranos abundan. Sí. Me topo mucho en la práctica con eso, en el DS, informes que llegan de niños muy pequeñitos a los que no se les da la oportunidad como de mirar y saber escuchar. Sabemos que saber escuchar también es saber leer. Claro, claro. Saber leer entre niñas qué es lo que pasa con la historia que se está construyendo en este pequeño. Pero vienen ya como bastante marcados con diagnósticos que se vuelven etiquetas. Claro. Y eso Sí. es como, es un quehacer que todo el rato tensiona porque tu lugar tampoco es cuestionar la labor de otros colegas. Claro, tampoco. Claro. Sí, No va por ahí. Por supuesto. No va por ahí, pero sí tal vez a los padres invitar a veces como a leer, a esperar también los tiempos de cada niño. Mira, a mí me parece interesante esto que traes, porque sucede en niños, sucede en los adultos también. Muchos adultos esperan la etiqueta nada más para poder como ser nombrados como tal, ser identificados, sentirse de alguna forma. Y entonces con los niños yo pienso que es un poco más delicado la etiqueta aún así, porque es un sujeto, como tú bien traes, en construcción. Y algunos diagnósticos, incluso recuerdo que alguien mencionaba, son escritos a lápiz. En Los los niños ajá. mucho. Sí, los diagnósticos en la infancia son escritos a lápiz. Es que realmente yo no quiero como que adelantarme a decir un diagnóstico también a una edad tan corta no significa que sea erróneo, porque puede también ser una guía y puede ser una forma también de trazar todo, una terapia. Pero como dices, todo puede también ser muy cambiante, porque al final el niño sigue en desarrollo, el niño no es que se va a quedar con la misma conducta, hay una modificación, hay un trabajo por delante. Y creo que lo que más pesa también en todo esto es mucho la participación de los padres, porque muchas veces que cuando se trabaja más que nada con niños, no solo el problema es el niño, muchas veces es lo que tú decías, como el entramado familiar que también hay toda una historia y hay algo que a veces los padres, porque bueno, los papás a veces creemos tener todo el tiempo la razón de que yo hago las cosas bien, entonces cuando se enfrentan un poco como ya al psicólogo que trata un poco de, no digo de hacer terapia, pero de pedir a veces la asistencia o un poco participación, el hacer cambios, hay una resistencia también. Entonces, no sirve mucho, creo yo, y lo hemos también vivido en algunas ocasiones también nosotros con nuestros propios pacientes, el que tú trates de hacer un trabajo también con un niño o un adolescente, se vuelve más complicado si tampoco hay un apoyo o no hay un trabajo o esta red de apoyo de los padres. Y a veces eso es lo más complicado. Ahora, lo que mencionas tú, Joana, a mí me parece una bomba o un campo minado más bien, el decir que a nivel institucional el niño problema es el que todo el tiempo está en actividad, ¿no? Y a veces el que no molesta, el que está callado, el que no interrumpe. Es un ejemplo. Ese es un ejemplo. Y los niños problemas, ¿no? Son quienes van al como un castigo.
Te lo Digo, y ahí prometo. es como sí. el miedo desde la infancia. El psicólogo es mi castigo, ¿no? Lo ven como este temor. Por supuesto, ¿Cómo ha sido ajá. esta intervención para tú poder ser ese puente de conexión entre estudiante e institución? Claro, ha sido también ofertar un poco e invitar a los chicos y a los padres a que vean el espacio del DESE como ese lugar que los acompaña a transitar dentro de una institución, ¿sí? Si bien el DESE trabaja en la institución, no sé, digamos, también depende de la mirada clínica, la orientación que lleves, pero no terminas alienado de cierta manera como a los estándares y lo que espera esta institución ideal. Claro. Estás un poco también ahí como para cuestionar ciertas veces y es complicado porque obviamente es tu trabajo y no lo quieres perder, pero no, o sea, es un poco de eso, ¿no? También de bueno, no, y nos hemos topado, ¿no? A veces con... En experiencia sí nos ha tocado, a veces inspectores, maestros por ahí un poco molestos porque finalmente, bueno, es que sale el DS a desdecir y a veces no se trata de desdecir, porque como tú hablas acá, el trabajo es en red y estamos los adultos, ¿no? Padres y personas de la institución, ¿no? Las instituciones que sostienen al niño y nosotros ahí tratando como de hacer este equilibrio entre tratar de sostener, porque no se trata de dar la razón a una y otra parte, sino de sostener ese trabajo ahí, ¿no? De hacer esta lectura diferente y también de invitar a los maestros a preguntarse, entonces, ¿qué será que está pasando con este niño? Si no habla aún, ¿no? ¿Qué será que está pasando? Resulta que el niño no habla, pero vas a la casa y en la casa dice la mamá, pero ustedes, ¿qué hacen en las tardes? No, él juega, pero usted, bueno, juega con él, cantan, le encuentros. No, yo no le hablo porque realmente yo paso ocupada. Entonces, bueno, no, o sea, ya uno va haciendo como unas lecturas posibles ahí y uno trata de sostener eso y también frente a la institución, ¿no? Porque tú estás ahí como sosteniendo a los sujetos. A mí me gusta lo que dices porque es como ir hilando finito en el niño Sí. para ir viendo qué más o menos, qué historia o qué novela familiar vive en ese momento. Sobre todo un niño que está totalmente siempre al cuidado de alguien mayor, ¿no? Ujú. Y Sí, no sí. solo la parte familiar, pero Claro. también a veces tenemos estos otros protagonistas que son Los estas cuidadores, niñeras, los claro. cuidadores, personas que igual están a cargo, que pueden ser tíos, abuelos. Pasa incluso. mucho. Y el niño ya no está solo en este círculo de mamá, papá, pasa también a estar junto a otras personas y por ahí también estos cambios de conducta son conductas también aprendidas de estos otros cuidadores. Creo que en ocasiones a veces los padres como que no logran ver el otro entorno de que yo también dejo a mi hijo en otros lugares, con otras personas y al final todo eso termina muchas veces influyendo. Hay que siempre recordar que los niños son una esponjita al final del día y todo lo van como que recibiendo. No es como todo el tiempo hay un adulto diciéndole o enseñando constantemente. El niño va aprendiendo igual solo por lo que ve, por lo que escucha. Es una forma de igual él descubrir. Algo que a mí me gustaba que tú mencionabas dentro de todo es ese hilito tan finito que hay cuando uno está trabajando como en el DESE, porque es verdad, tú dices, uno también tiene que cuidar mucho su postura o lo que dice en función de para no perder un trabajo, pero hay algo que siempre veo y es como, y lo decía Rubén, todo el tiempo se veía, o sea, nos enseñaba a nosotros, y hablo incluso por mí, quizás Romy también lo pueda haber visto ahí, para nosotros todo el tiempo era como los que estaban en el DESE o el área de psicología que se encontraban en los colegios, eran para los que hacen relajo, para que son hiperactivos, los que no entregaban los deberes o tenían malas notas. Al final, yo siento que la sociedad poco a poco se encargó también de dar un rol totalmente distinto del psicólogo. Por supuesto. Oye, me pasa, en estos días estamos trabajando mucho con los chicos que salen para bachillerato, entonces tenemos que armar un programa de orientación vocacional, entonces obviamente se toman como que ciertos test, cuestiones con los chicos, entonces yo llego a las aulas, no hay permiso, vengo por el niño fulano y toditos, ay, ¿qué hiciste? Pero ¿por qué tiene que haber hecho algo, no, chicos? O sea, de hecho yo, una práctica que tengo como muy tácita en el DS es la invitación con puertas abiertas, porque antes de mí no sé cómo era, pero las puertas, a veces los chicos pasan, les cierro la puerta, o sea, es como puertas cerradas, digo no, aquí las puertas están abiertas para todos, entonces mi oficina está, tú la ves, pasas y me ves obviamente trabajando porque... No hay forma de no escapar de Claro, exacto, claro, digamos, busco dar la mirada de la buena manera, ¿no? Claro, Pero... sí.
Pero ha sido un poco eso, esta experiencia. Algo también respecto a lo que traía Ornella, como esas cosas en las que los chicos, los niños se están construyendo, que hemos venido trabajando con padres hace unas semanas en la institución donde estoy, es el tema también de las redes sociales, las pantallas, y cómo esto en grupos como bastante focalizados ya empieza a tener incidencia respecto a su imagen, a sus otros, a cómo ellos se desenvuelven, y cómo eso se vuelve incluso un mundo totalmente distinto al institucional. Claro. ¿No? Y nos hemos topado ahí con cosas como bastante delicadas de acompañar, y ha sido también acompañar a los padres, porque habían padres que dicen, no, pero es que el teléfono yo se lo reviso. Entonces yo así como que, ok, pero ¿y usted ha leído qué es lo que escribe con sus compañeros? Dice, es que se escribían en otros idiomas. Y yo, mira, hasta yo me desayuno esa, ¿no? Porque ¿existen otros idiomas? No, los chicos se escribían, por decirte, en chino, en árabe, los mandan al traductor y de ahí se lo pasan al compañero. Claro. Fue como, a ver, pero los chicos fue como muy chévere tener como ese lugar, esa presencia de no juzgar, Claro. ¿sí? Sino como de, o sea, yo también fue como, ¿en serio? Oye, esa no me la sabía. Claro. Entonces fue como la apertura para que los chicos como que me cuenten un poco cómo era esta interacción de ellos en redes, y también, bueno, para acompañar, porque estaban pasando cosas ahí que son como, eran bastante oportunas de acompañar en este momento en que se comenzaron a dar. Un poco para cerrar, vamos cerrando la idea, yo quiero generar una pregunta ya en casa, que esto que tú nos traes, para nosotros, para mí sobre todo, lleva la invitación en que en algún momento decíamos, ser padre también es una responsabilidad, porque uno no viene con un manual de cómo ser papá o cómo ser mamá, ¿no? En el camino uno aprende. Pero también estar abiertos a estos espacios que me van a ayudar a tener un poco más de responsabilidad, porque si bien es cierto, si yo no estoy en la capacidad completa, ¿no? Nunca se alcanza para tener este acompañamiento de trabajar en red, también es una disposición que uno tiene que entregarse. Allá usted, ¿alguna pregunta que quiera dejarle a los padres, a una invitación, alguna pregunta, alguna conclusión que quieras dejar? Bueno, a los padres tal vez bajar un poco el mito de que el psicólogo está ahí como también para acusarlos, ¿no? Hay padres que llegan y tienen temor de contar qué pasa, ¿no? Pero realmente nuestro rol es saberlos acompañar a terminar de narrar esta historia que se empieza a escribir con sus hijos, ¿ok? Acompañarlos de la buena manera, de forma ética. Entonces, no es un lugar donde deban llegar y tal vez ocultar cosas que son importantes saber en medio del trabajo. Y también a que ellos busquen ser acompañados, ¿no? Como tú lo dices, y lo rescato, porque soy mamá también, así. Yo sí soy mamá, no, mentira. No venimos con el manual, por eso no se trata de buscar las paternidades perfectas. Y sabes que a mí me problematizaba alguna vez mucho estas, y sin ánimos de ofender, pero estas historias donde tú veías que las mamás se levantaban y les tenían los waffles y como que el desayuno tipo buffet, y van al gimnasio y los hijos, o sea, cosas que te venden por pantalla, ¿no? Como de que la paternidad o la maternidad viniera en manuales o en formas de hacer. Siempre digo a los padres que trato de acompañar, cada uno busca su manera de crear y de hacer con sus hijos, con su familia. Entonces es eso, ¿no? Y también como uno ser acompañado. Creo que a mí me ha servido mucho también mi espacio de análisis, de buscar ir resolviendo lo mío también como para continuar en este acompañamiento. Me encanta lo que dices porque más que nada tú lo hablas desde tu posición de madre y desde tu posición también que igual es psicóloga y que igual asiste a análisis. Entonces, qué mejor que una persona que también lo cuente desde su propia experiencia para invitar también al resto que a veces tiene miedo en casa de tomar esta decisión. Al final es el querer ayudar a nuestros hijos, no es solo el cumplir con el toma, te pago el psicólogo, anda y asiste, porque no funciona solo así. También hay todo un trabajo que hay que hacer como padres, en el participar, en el reconstruir y también de construir ciertas cosas que hemos aprendido a lo largo de nuestra vida que probablemente no eran las correctas, no eran las apropiadas, porque tú lo dices, ellos también, nuestros padres, también alguna vez fueron hijos, entonces algo también se pudo haber hecho de alguna manera inapropiado o incorrecto. Entonces,
no quiere decir que sea tarde también para corregir o desaprender estas cosas, sino también para mejorar con estos futuros hijos que hay por delante. Sí, yo quería justamente esto que traes, acotar y se los dejo como, más bien lo dejo como una pregunta, ¿no? Padres que dicen, es que yo quiero ser el padre que no tuve. Entonces, ¿qué padre le está dando a su hijo? ¿El que su hijo debe tener o el padre que usted esperaba para usted? Muy duro, pero Me encanta. qué Acabas de lindo. lanzar bomba. Acabas de lanzar bomba. Qué lindo tenerla invitada con esta también otra perspectiva que nos da a nosotros y este programa. Nosotros estamos agradecidísimos, Johanna, con que hayas podido asistir acá. Y nada, decirles que este episodio también ha sido colaboración De Más 39, otra vez nos encontramos en este lindo lugar. Creo que has visto que es un poquito acogedor, lindo para estos espacios, para poder conversar y pues salir con sus amigos y con quien usted desee. Así Quien que quita y en algún momento hacemos un vino filosófico acá. Perfecto. Con Encantada. invitados, con temas abiertos. Mira, este espacio está buenísimo. Y nada, Johanna, nosotros agradecidísimos porque, si bien es cierto, esta otra visión también, probablemente nosotros no trabajamos con niños, bueno, yo no, pero ayuda también a tener esta otra escucha, esta experiencia, darle a la gente que nos ve un poco de luz, ¿no? Ser esa linterna en esa oscuridad para poder saber y no agobiarme entre tantas cosas que vemos en pantallas. Por supuesto. Ser como este aliciente a estas preocupaciones que a veces existen. Nosotros agradecidísimos siempre. No, chicos, gracias. La invitación allá a todos ustedes que nos sigan en todas nuestras redes sociales. que estamos como Entre Amigos Insignificantes. No olviden darle like, suscribirse, compartir, comentar y activar todas las campanitas de notificaciones. Recuerden, ódiennos, ámennos. Pero no nos ignoren. Yo soy Rubén. Yo soy Romina. Y yo soy Ornella y juntos somos Entre Amigos Insignificantes.